página 17. Las lecciones de la historia, por Willy Ariel Durant, 1968. 4.0. Raza e historia. Hay unos 2.000 millones de personas de color en la Tierra y unos 900 millones de blancos. Sin embargo, muchos rostros pálidos se alegraron cuando el conde Joseph Arthur de Gobineau, en un ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, 1853-1855, anunció que la especie humana se compone de razas distintas, inherentemente diferentes, como los individuos, en estructura física, capacidad mental y cualidades de carácter, y que una raza, la aria, era por naturaleza superior y con mucho a todas las demás. Nacer blanco, según ese conde, era una bendición. Y dijo esto: todo lo grande, noble o fructífero en las obras del hombre en este planeta, en la ciencia, el arte y la civilización, proviene de un único punto de partida, es el desarrollo de un único germen, pertenece a una sola familia, cuyas diferentes ramas han reinado en todos los países civilizados del universo. La historia demuestra que toda civilización deriva de la raza blanca, que ninguna puede existir sin su ayuda, y que una sociedad es grande y brillante solo en la medida en que preserva la sangre del grupo noble que la creó. Las ventajas ambientales, argumentaba el gran conde Gobineau, no pueden explicar el surgimiento de la civilización, pues el mismo tipo de entorno, por ejemplo, ríos que fertilizan el suelo, que rigió las civilizaciones de Egipto y Oriente Próximo, no produjo civilización entre los indígenas de Norteamérica, aunque vivían en suelos fértiles junto a magníficos arroyos. Las instituciones tampoco crean una civilización, pues ésta ha surgido bajo una diversidad, incluso una contrariedad, de instituciones, como en el Egipto monárquico y la Atenas democrática. El auge, el éxito, el declive y la caída de una civilización dependen de la calidad inherente de la raza. Una raza suprema, es la que prevalece y gobierna a otras. La degeneración de una civilización es lo que la propia palabra indica, un alejamiento del género, el linaje o la raza. Los pueblos se degeneran solo como consecuencia de las diversas mezclas de sangre que experimentan. Generalmente, esto se produce mediante el mestizaje de la raza vigorosa con aquellos a quienes ha conquistado. De ahí la superioridad de los blancos de Estados Unidos y Canadá, que no se mezclaron con los indígenas, sobre los blancos conquistadores de Latinoamérica, que sí lo hicieron. Solo quienes son producto de tales mezclas debilitantes hablan de la igualdad de razas o piensan que todos los hombres son hermanos. Todos los caracteres y pueblos fuertes tienen conciencia racial y se oponen instintivamente al matrimonio fuera de su propio grupo racial. Según el conde, cuando un blanco mezcla sus genes con una raza de otro tipo, solo puede haber decadencia genética. Estas ideas, en estos días, son consideradas ofensivas, discriminatorias, pero así se pensaba a mediados del siglo XIX. En 1899, Houston Stewart Chamberlain, un inglés que se había establecido Alemania, publicó Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, los fundamentos del siglo XIX, que reducía a la raza creativa de los arios a los teutones. La verdadera historia comienza en el momento en que el alemán, con mano poderosa, se apodera de la herencia de la antigüedad. El rostro de Dante le pareció a Chamberlain típicamente alemán, creyó oír acentos inconfundiblemente alemanes en la epístola de San Pablo a los Gálatas y, aunque no estaba del todo seguro de que Cristo fuera alemán, confiaba en que quienquiera que sostenga que Cristo era judío es ignorante o deshonesto. Declaraciones terribles, pero que sucedieron. Los escritores alemanes fueron demasiado educados para contradecir a su invitado. Treitschke y Bernhardi admitieron que los alemanes eran los pueblos modernos más grandes. Wagner musicalizó la teoría. Alfred Rosenberg hizo de la sangre y el suelo alemanes el inspirador mito del siglo XX y Adolf Hitler, sobre esta base, incitó a los alemanes a masacrar a un pueblo y a emprender la conquista de Europa. Actualmente, ese pueblo,
muestra un comportamiento de alta y peligrosa belicosidad, con el argumento de la autodefensa. Un estadounidense, Madison Grant, en El fin de la gran raza, 1916, limitó los logros de la civilización a esa rama de los arios a la que llamó nórdicos, escandinavos, escitas, alemanes bálticos, ingleses y anglosajones. Enfriados por los inviernos del norte, una u otra tribu de estas bestias rubias de cabello rubio y ojos azules arrasó Rusia y los Balcanes hacia el tranquilo y letárgico sur en una serie de conquistas que marcaron el comienzo de la historia escrita. Según Grant, los sakas, escitas, invadieron la India, desarrollaron el sánscrito como lengua indoeuropea y establecieron el sistema de castas para evitar su deterioro mediante matrimonios con linajes nativos de piel oscura. Los cimerios invadieron Persia a través del Cáucaso, los frigios Asia Menor, los aqueos y dorios Grecia y Creta, y los umbros y oscos Italia. En todas partes, los nórdicos eran aventureros, guerreros y disciplinarios súbditos o esclavos de los temperamentales, inestables e indolentes pueblos mediterráneos del sur, y se casaron con los tranquilos y apacibles linajes alpinos, para dar origen a los atenienses del apogeo de Pericles y a los romanos de la República. Los dorios fueron los que menos matrimonios se produjeron y se convirtieron en los espartanos, una casta nórdica marcial que gobernaba a los ilotas mediterráneos. Los matrimonios mixtos debilitaron la estirpe nórdica en el Ática, lo que condujo a la derrota de Atenas a manos de Esparta en la guerra del Peloponeso y a la subyugación de Grecia por los nórdicos más puros de Macedonia y la Roma republicana. En otra oleada de nórdicos procedentes de Escandinavia y el norte de Alemania, godos y vándalos conquistaron la Roma imperial, anglos y sajones conquistaron Inglaterra y le dieron un nuevo nombre, los francos conquistaron la Galia y le dieron su nombre. Más tarde, los normandos nórdicos conquistaron Francia, Inglaterra y Sicilia. Los lombardos nórdicos siguieron sus largas barbas hasta Italia, se casaron entre sí y revitalizaron Milán y Florencia, convirtiéndolas en un renacimiento. Los varegos nórdicos conquistaron Rusia y la gobernaron hasta 1917. Los ingleses nórdicos colonizaron América y Australia, conquistaron la India y desplegaron sus centinelas en todos los puertos asiáticos importantes. Sea pues, según el señor Madison Grant, la raza de cabellos rubios y ojos azules, eran un portento de maravillas. En nuestra época, lamentó Grant, esta raza nórdica está abandonando su dominio. Perdió su equilibrio en Francia en 1789, como Camille Desmoulins explicó a su público en el café. La revolución fue una revuelta de los galos indígenas, alpinos, contra los francos teutónicos que los habían subyugado bajo Clodoveo y Carlomagno. Las cruzadas, la Guerra de los 30 años, las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial agotaron la población nórdica, dejándola demasiado exigua para resistir la mayor tasa de natalidad de los pueblos alpinos y mediterráneos en Europa y América. Para el año 2000, predijo Grant, los nórdicos habrán caído del poder y, con su caída, la civilización occidental desaparecerá en una nueva barbarie que surgirá por doquier, tanto desde dentro como desde fuera. Él sabiamente admitió que la raza mediterránea, si bien inferior en resistencia física a los nórdicos y a los alpinos, ha demostrado ser superior en logros intelectuales y artísticos. A ella se le atribuye el florecimiento clásico de Grecia y Roma. Sin embargo, es posible que debiera mucho a los matrimonios con sangre nórdica. Solo eso puede explicar que haya sido tan creativos. Algunas debilidades en la teoría racial son obvias. Un erudito chino nos recordaría que su pueblo creó la civilización más perdurable de la historia. Estadistas, inventores, artistas, poetas, científicos, filósofos, santos, desde el año 2000 a.C. hasta nuestros días. Un erudito mexicano podría señalar las estructuras señoriales de las culturas maya, azteca e inca en la América precolombina. Un erudito hindú, si bien reconoce la infiltración aria en el norte de la India unos 1600 años antes de Cristo,
recordaría que los pueblos negros dravídicos del sur de la India produjeron grandes constructores y poetas propios. Los templos de Madrás, Madura y Trichinopoli se encuentran entre las estructuras más impresionantes del planeta. Aún más sorprendente es el imponente santuario de los Gemeres en Angkor Wat. La historia no distingue colores y puede desarrollar una civilización, en cualquier entorno favorable, bajo casi cualquier piel. Las dificultades persisten incluso si la teoría racial se limita al hombre blanco. Los semitas recordarían las civilizaciones de Babilonia, Asiria, Siria, Palestina, Fenicia, Cartago y el Islam. Los judíos dieron la Biblia y el cristianismo a Europa, y gran parte del Corán a Mahoma. Los mahometanos podrían enumerar a los gobernantes, artistas, poetas, científicos y filósofos que conquistaron y adornaron una parte sustancial del mundo del hombre blanco, desde Bagdad hasta Córdoba, mientras Europa occidental se abría paso a tientas a través de la Edad Oscura, c. 565 c. 1095. Las antiguas culturas de Egipto, Grecia y Roma fueron evidentemente producto de la oportunidad geográfica y del desarrollo económico y político, más que de la constitución racial, y gran parte de su civilización tuvo un origen oriental. Grecia tomó sus artes y letras de Asia Menor, Creta, Fenicia y Egipto. En el segundo milenio a.c., la cultura griega era micénica, derivada en parte de Creta, que probablemente había aprendido de Asia Menor. Cuando los dorios nórdicos descendieron por los Balcanes, hacia el 1100 a.c., destruyeron gran parte de esta cultura protogriega y solo después de un intervalo de varios siglos surgió la civilización griega histórica en la Esparta de Licurgo, la Mileto de Tales, la Éfeso de Heráclito, la Lesbos de Safo y la Atenas de Solón. Desde el siglo VI a.c. A partir de entonces, los griegos extendieron su cultura por el Mediterráneo en Durazzo, Taranto, Crotona, Regio Calabria, Siracusa, Nápoles, Niza, Mónaco, Marsella y Málaga. De las ciudades griegas del sur de Italia, y de la cultura probablemente asiática de Etruria, surgió la civilización de la antigua Roma de Roma, la civilización de Europa Occidental, la civilización de América del Norte y del Sur. En el siglo III y siguientes de nuestra era, diversas tribus celtas, teutónicas o asiáticas devastaron Italia y destruyeron las culturas clásicas. El sur crea las civilizaciones, el norte las conquista, las arruina, las toma prestadas, las contamina, las pervierte, las difunde. Este es un resumen de la historia. Los intentos de relacionar la civilización con la raza midiendo la relación entre el cerebro, el rostro o el peso han arrojado poca luz sobre el problema. Si los negros de África no han producido una gran civilización, probablemente se deba a que las condiciones climáticas y geográficas las frustraron. ¿Acaso alguna de las razas blancas habría prosperado en esos entornos? No podrían resistir esos ambientes terribles, ni una generación. Es notable la cantidad de negros estadounidenses que han ascendido a puestos destacados en las profesiones, las artes y las letras en los últimos 100 años, a pesar de los innumerables obstáculos sociales. El papel de la raza en la historia es más bien preliminar que creativo. Diversos linajes, que entran en una localidad desde distintas direcciones en distintos momentos, mezclan su sangre, tradiciones y costumbres entre sí o con la población existente, como dos grupos distintos de genes que se unen en la reproducción sexual. Esta mezcla étnica puede, con el paso de los siglos, producir un nuevo tipo, incluso un nuevo pueblo así, celtas, romanos, anglos, sayons, jutos, daneses y normandos se fusionaron para dar origen a los ingleses. Cuando el nuevo tipo toma forma, sus expresiones culturales son únicas y constituyen una nueva civilización, una nueva fisonomía, carácter, lengua, literatura, religión, moralidad y arte. No es la raza la que crea la civilización, sino la civilización la que crea al pueblo. Las circunstancias geográficas,
económicas y políticas crean una cultura, y la cultura crea un tipo humano. El inglés no crea la civilización inglesa, sino que lo crea él mismo si la lleva consigo a todas partes y se viste para cenar en Tombuctú. No es que esté creando allí su civilización de nuevo, sino que reconoce, incluso allí, que domina su alma. A la larga, tales diferencias de tradición o tipo ceden a la influencia del entorno. Los pueblos del norte adquieren las características de los pueblos del sur tras vivir durante generaciones en los trópicos, y los descendientes de los pueblos que surgen del tranquilo sur se adaptan al ritmo más acelerado de movimiento y mentalidad que encuentran en el norte. Desde esta perspectiva, la civilización estadounidense aún se encuentra en la etapa de mestizaje. Entre 1700 y 1848, los estadounidenses blancos al norte de Florida eran principalmente anglosajones, y su literatura era un florecimiento de la antigua Inglaterra en suelo de Nueva Inglaterra. Después de 1848, las puertas de Estados Unidos se abrieron a todas las razas blancas. Comenzó una nueva fusión racial, que difícilmente se completará en los siglos venideros. Cuando, de esta mezcla, se forme un nuevo tipo homogéneo, Estados Unidos podrá tener su propio idioma, tan diferente del inglés como el español lo es del italiano, su literatura indígena, sus artes características. Estas ya están en camino, visible o estridentemente. Las antipatías raciales tienen algunas raíces en el origen étnico, pero también se generan, quizás predominantemente, por diferencias en la cultura adquirida, idioma, vestimenta, hábitos, moral o religión. No hay cura para tales antipatías excepto una educación más amplia. El conocimiento de la historia puede enseñarnos que la civilización es un producto cooperativo, que casi todos los pueblos han contribuido a ella, es nuestra herencia y deuda común, y el alma civilizada se revelará al tratar a cada hombre o mujer, por humilde que sea, como representante de uno de estos grupos creativos y contribuyentes. Página 22.